Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Mujeres en la Ingeniería. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, una amiga y compañera de muchos años, Rubí Hernández. Rubí, bienvenida. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos el día de hoy. No, pues muchas gracias por la invitación a ti. Gracias por darte el tiempo de acompañarnos y de compartirnos todo lo que tú sabes y lo que tú traes. Entonces, nada más para que la gente te conozca y ubicarnos. Rubí, por favor, compártenos de dónde eres, qué estudiaste y en qué institución. Sí, yo soy de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora. Ahí estudié ingeniería ambiental. Ok. Viví mis primeros 23 años y mi contexto es muy importante porque siempre impacta en lo que somos ahora, ¿no? Entonces mi contexto fue escuela-casa, casa-escuela. Fue una situación económica también, un poco difícil. Yo no tenía pensado estudiar ingeniería ambiental. Yo quería Ok. estudiar médico veterinario o cualquier otra carrera relacionada a la salud. Wow. No fue posible por el tema económico y un día llega una compañera y me dice, oye, están dando fichas para la carrera de ingeniería ambiental. Y yo, ¿en qué ingeniería ambiental? No tenía la menor idea. Ok. Pero me enseñó la currícula y me gustó, ¿no? Muchas clases de física, química. El Mm, contenido. Sí. Y entré sin saber qué era lo que me esperaba en el futuro. Ok. Y una vez que eh, me gradué, fue un lunes la fiesta de generación y el siguiente lunes yo ya empezaba a trabajar. Cuando nunca había trabajado, nunca me había mudado de ciudad, me mudé a la ciudad de Tijuana para empezar a trabajar. Ok. Y fue un contexto en el que desconocía completamente lo que era el mundo laboral. Lo, Ese fue mi primer desafío, lo que era el mundo laboral, obviamente incluyendo lo que era tu carrera, ¿no? incluyendo lo que era mi carrera. Estaba completamente en ceros, Ok. completamente. Ok, antes de iniciar con lo que es tu parte, de alguna manera, tu desarrollo profesional, cuando estabas en la carrera, ¿hiciste prácticas? ¿Tuvieron oportunidad de salir? ¿Cómo estuvo la cosa? Muy importante. Sí, la carrera sí ofrecía hacer veranos científicos, intercambio, Ok. inclusive dentro de la República o fuera de la República. Ah, qué interesante. Pero por mi situación en la que yo vivía, mi situación familiar, no me fue posible. Lo único que me fue posible fue hacer un verano científico en otra universidad dentro de la ciudad y estaba relacionado con determinar el daño al ADN por fertilizantes y pesticidas. Le llamaban, era como un meteoro, cuando el resultado final quedaba como un meteoro. Entonces, entre más largo fuera la cadena, la cola del meteoro, era como el más grande el daño al ADN. Wow, qué Sí, interesante. porque allá donde yo soy hay mucho, pues el giro principal es la agricultura y la ganadería. Ah, Entonces, pues hay muchas situaciones con el tema de los fertilizantes y los pesticidas. sí, ok. Bueno, entonces, perdón, nada más para que igual la gente te conozca a ti, se Sí. conozca y sepa exactamente en qué se puede desarrollar, en qué se desarrolla en ingeniería ambiental. A mí me suena obviamente todo es como más enfocado a ecología, a cosas como que del ambiente, pero en realidad supongo que se pueden desarrollar en muchas áreas, ¿no? Entonces, Sí, si nos puedes compartir. sí. eh, un ingeniero ambiental se puede desarrollar tanto en el sector privado como en el sector público, y en el sector privado pues se puede dividir uno en lo que es en una institución personal o o trabajar para una institución, ¿no? Ah, ok. En en la parte, me voy a enfocar en la parte para trabajar en una empresa. Ajá. Ahí uno, el soporte que da a la organización es hacer el proceso de la transformación, pero sin impactar lo que es el medio ambiente y sin impactar la salud de los trabajadores. Ok. Que cuidamos lo que es el ambiente laboral, pero también el ambiente en el exterior de la planta, ¿no? Ok. Luego está la parte de los asesores, los asesores y las personas que trabajan por su cuenta para brindar el apoyo a las industrias. Ajá. Ellos regularmente apoyan en los proyectos de ingeniería o trámites Ok. ante las dependencias públicas. Claro. Y luego está el otro sector, que es el sector público, en donde puede uno trabajar en el gobierno, ¿no? Oh, O para el gobierno para vigilar el cumplimiento de la normatividad, ya sea de ambiental o de seguridad o de salud. ok. Entonces están como esos tres vertientes, y ya uno trabajando por su cuenta también se puede desarrollar como maestro, como asesor, como plantas de tratamiento de aguas, Ok. paneles solares, eficientar lo que es el consumo eléctrico.
pero ya a través del apoyo de otras personas, ¿no? Mm. En nuestro caso, lo que regularmente es el enfoque es en, por ejemplo, a implementar sistemas de gestión también, Ok. capacitaciones, Ok. eh, y lo que son los trámites, ¿no? Como lo que mencioné. Ajá. Ah, ok. Bueno, en tu caso entonces, mientras estabas en la carrera, cuando tuviste chance No, de hacer muchas prácticas, o sea, ni no. siquiera sabías a dónde ibas ni qué ibas a hacer, es como en ceros. Es como me contaron que los ingenieros ambientales hacen estas cosas, pero no Me contaron. estaba completamente en blanco. Sí. Ok, entonces te vienes a Tijuana y la primera industria en la que trabajas, ¿de qué es? ¿Es industria como tal? ¿Es construcción? ¿Es laboratorio? ¿En qué? Era un laboratorio ambiental. Oh, Es un ok. laboratorio ambiental. Ajá. Perdóname, laboratorio ambiental dedicados a. Ellos brindan servicio a las empresas para, eh, para que las empresas se aseguren de la calidad de sus residuos. Por ejemplo, pueden ser agua, puede ser específicamente los residuos peligrosos, los no peligrosos, o emisiones a la atmósfera, partículas que liberan los procesos productivos y que muchas veces estos andan en el ambiente laboral del trabajador o muchos de ellos salen fuera de la empresa. Entonces el laboratorio brinda los servicios para que las empresas se aseguren de que están bajo los límites máximos permisibles que te marca la legislación ambiental o laboral. Wow, qué interesante. La verdad, esa parte me hace bien interesante porque son cosas que igual pueden ser riesgosas para nosotros si no nos en cuenta, ¿no? Completamente, y muchas veces hasta se acostumbra a uno a trabajar en un ambiente, como le llaman coloquialmente, no viciado, Ajá. pero no es normal, no es saludable. Sí, de hecho, y aquí voy a hacer un comercial, un pequeño comercial. Me ha tocado entrar a industrias donde entras y en sí el área, el ambiente está lleno de muchas cosas, que Sí, puede ser desde polvo, partículas, o sea, serrín, diferentes cosas que yo al menos, o sea, entro y digo, debe ser muy complicado o tal vez la gente se acostumbra a trabajar en esos ambientes, ¿no? Porque está todos los días respirando esa carga, sí. todos los días y obviamente pues es de cierto grado muy nocivo para la salud, ¿no? Dependiendo del residuo que haya en el ambiente. Exactamente. Entonces, el laboratorio ambiental se encarga de monitorear cómo están las condiciones ambientales en las que se desempeña el trabajador, Ajá. pero también las cuestiones ambientales donde está la empresa, ¿no? Lo que sale, digamos, de la empresa. De eso se encarga un ingeniero ambiental en la industria. Ok. Mm. Pero también se pueden desarrollar, por ejemplo, hay unas empresas que tienen plantas de tratamiento, entonces ahí también se puede desempeñar. O hay empresas que tienen sistemas de gestión Ajá. de medio ambiente, de eficiencia energética, también ahí se pueden desempeñar. Ok, entonces tú llegas en blanco, en ceros, Blanco. al laboratorio. ¿Y Completamente. qué te toca hacer? ¿Qué es lo primero que te toca hacer ya viviendo la realidad, ¿no? De ahora sí, vamos a Sí, trabajar? me iba a hacer apoyo en el análisis de aguas residuales Ok. de la ingeniero que ya estaba ahí haciendo trabajando, ¿no? Ok. Entonces ella me empieza a enseñar poco a poco. Debo reconocer que fue sumamente paciente conmigo porque yo no sabía absolutamente nada más que los conocimientos básicos de los utensilios del laboratorio. Ok. Y ella fue muy paciente. La verdad es que reconozco mucho su liderazgo porque no solamente se enfocó en enseñarme los procedimientos, sino que fue más allá y rayó la parte humana. Ah, En aquel entonces, como te comenté, en mi contexto en el que yo venía era difícil, mi situación familiar era difícil y eso me eclipsaba mucho mi concentración. no, de acuerdo. Entonces, por lo tanto, mi desempeño a veces era malo. Ok. Pero ella era muy consciente, bueno, de mi contexto y también supo analizarme y poder determinar cuando, en base a mi desempeño, cuando estaba bien y cuando estaba mal, pero lo consideraba. Entonces ella cambiaba la estrategia y hacía los ajustes para que yo pudiera continuar trabajando, pero al mismo tiempo eh, pudiera darle el soporte que ella necesitaba, ¿no? Y pudimos trabajar muy bien en equipo y ya al momento, al grado de que a los 3 meses pues ya me ofrecieron trabajar de tiempo completo. De manera permanente. Fíjate qué interesante eso que nos platicas y es un tema que hemos tocado aquí con diferentes mujeres que nos han acompañado, porque esta parte en el sentido humano, la parte del liderazgo, es algo en lo que realmente no nos preparan. Entonces, a todos los que nos ha tocado, lógicamente, ser enseñados
y en algún momento enseñar. Esa parte sí es bien importante porque normalmente o a veces no te encuentras con gente tan paciente y que va un poquito más allá al comprender ya la parte humana, ¿no? Y sobre todo los ingenieros que somos tan, de alguna manera, lo voy a decir, un poquito fríos en nuestra formación y en nuestra manera de desarrollarnos. Sí, aparte la cultura en la que nos tocó, el tipo de educación seglar, escolar, no incluían esos temas, ni esas consideraciones. Si acaso te enseñaban una clase ¿cómo le llamaban? Ética. Entonces fue como lo que recuerdo lo más cercano al tema de valores o liderazgo que se le podía parecer. Pero el mes pasado platicaba con un chico que tiene 23 años y le digo, cuéntame, le digo, si has llevado alguna clase que él ha estudiado en escuelas públicas, que tengan que ver con, no sé, salud mental, salud física, le digo, como tipo de comunicación o liderazgo. Él ya está en la universidad. Dice, pues, no mucho, dice. Ahora en la universidad llevo clase de comunicación. Entonces, ¿cuántos profesionistas han salido sin esas bases que se necesitan para ser un líder y liderar un equipo de trabajo? No nos tocó a nosotros, y ahorita esas personas que ya están en puestos de liderazgo y puestos claves en la organización. Sí, muchas veces que te toca, por ejemplo, cuando ya llevas cierta experiencia, por sentido natural, ya eres líder, pero no traes el liderazgo. O sea, ni lo traes nato, ni traes la formación para hacerlo y desarrollarlo. Entonces, muchas veces, y a mí me ha tocado, con gente que dice, no, es que esa persona no me sirve, o sea, no me sirve. Y uno dice, espérame, o sea, no te sirve porque realmente la persona no funciona para la actividad que le estás dando, o no encuentras tú la manera de cómo guiarlo y apoyarlo, porque muchas veces nosotros también estamos carentes de esa visión y de ese liderazgo que no traemos nato. Ajá. Y que lo tienes que ejercer sí o sí. Sí, y lo que tienen muchas empresas es que el periodo de prueba, ¿no? De 3 meses, pero el periodo de aprendizaje de cada persona es diferente, y aunque uno pueda traer los conocimientos, cada organización tiene un estilo de trabajo diferente. Entonces, el periodo de prueba muchas veces no se ajusta al periodo de aprendizaje o de adaptación de una persona a un puesto de trabajo. Sí. No, y sobre todo, perdón que te interrumpí, sobre todo cuando va saliendo, como que estamos hablando. Precisamente. Nada. Precisamente. Que sales así ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer aquí? Ajá. Así que no tienes ni idea realmente de qué es lo que te toca hacer o dónde te debes desarrollar. Entonces, la verdad, sí es muy valioso que nos tengan paciencia. Sí, es un reto, tanto para la empresa como para el que empieza, el que se integra, ¿no? El enseñarle implica tiempo, por eso digo, es un reto, y pues no todos también tienen la capacidad de enseñar o la paciencia. Y como te digo, cada persona se desarrolla diferente, y pues por lo menos en mi situación sí lo consideré que fue difícil para mí. Ok, no, y aparte me ha tocado, digo, yo creo que todos hemos tenido algún caso cerca de alguna persona que dice, es que estudié tal carrera, intenté trabajar y no se me dio. Entonces probablemente sea eso, que tal vez nosotros no nos adaptamos para desarrollar a la gente que está ingresando apenas al campo laboral, ¿no? Qué interesante. Sí. Qué bueno que platicamos esto, porque realmente es importante que hagamos conciencia de que tenemos que, o tal vez, ¿sabes? Si ya estamos afuera, nosotros como líderes, tratar de hacer nuestro propio desarrollo, ya sea en otras instituciones o en otros programas, donde podamos desarrollar ese liderazgo que realmente es necesario. Sí, creo muy importante eso, y además, sobre todo también tener la humildad para reconocer con qué herramienta cuenta uno y con quién y con cuáles no. Y como dices tú, si identificas que no se te da la parte de liderear gente, pues hazte responsable y busca esas herramientas. Okay, la verdad que sí, es importante. Sí. Gracias por compartirlo. Entonces, ¿cómo te fue en el laboratorio? Ya una vez que te dijeron, ¿te quedas? Sí, los primeros 3 meses yo siento que sufrí porque me exigía mucho a mí misma porque quería hacer las cosas bien. Claro. Yo tenía un horario de 6 horas, pero yo me quedaba la jornada completa para aprender y también subsanar pues mis deficiencias de ignorancia que traía porque no sabía nada. Okay.
y yo me quedé la jornada completa. Creo que eso pues también vieron mi interés y me contratan a los 3 meses. Ah, Eh, y 6 meses después, yo tenía que estar yendo a mi lugar de nacimiento por esta situación familiar que tenía delicada, ok. que me roba toda la concentración. Entonces, hay algo, quiero destacar algo muy importante sobre la salud mental que también ahora ya se está haciendo ya más hincapié en las empresas. Ok. Esa situación familiar me roba la concentración, entonces cuando yo iba a Sonora cada mes, cuando se iba acercando la fecha en la que yo tenía que ir, estaba más desconcentrada en mi trabajo. Entonces, por lo tanto, los métodos no me quedaban a la segunda o a la tercera como se suponía o como regularmente era. Eso. Me quedaba a la cuarta, a la quinta, al quinto ciclo. Ah, Entonces, esta supervisora que tenía, ella lo notaba y me dice, Ruby, me dice, ¿cómo estás? Pues no ando tan bien, le decía, pero aquí estoy, le digo. Entonces, en la actualidad pasa, y no sé si a ti te tocó alguna vez escuchar que algunas personas, me atrevo a decir que hasta la fecha, hacen algunos comentarios como, tus problemas de la puerta para allá, sí. pero Sí, sí. el cerebro lo traemos pegado. Sí. No puedes dejar los problemas para allá y eso va a impactar en el desempeño. Por eso es que ahora anda una norma muy popular y que habla sobre factores psicosociales, ¿no? Okay. Y ahí involucra este tema de la mente, ¿no? Y a los 3 meses, me contratan, pero ya me dicen, hey, ya no vas a poder ir a Sonora cada mes, ¿no? Ahora cada 3 meses. Entonces, a los 3 meses que fui, este, pues ya esa situación familiar, digamos, terminó ahí, ¿no? Era un familiar que estaba enfermo, Ok. pero como te digo, afectó en mi desempeño. Sin embargo, me concentré muy fuerte en el trabajo y eso, digamos que ya mi desempeño subió. Okay. Subió hacia las cosas, podría decirle, y va a sonar un poco mal, pero como era pura metodología, Okay. lo podía hacer hasta con los ojos cerrados, ¿no? Ya me lo sabía y aparte yo implementé otro método también que utilizaba, como eran equipo marcado, tenían números, Okay. tenían su código, cada vaso de laboratorio, cada recipiente. Yo Okay. todo lo ponía en orden numérico para evitar errores. Okay. Y eso a mí me ayudaba también para, pues eso, evitar errores de calidad, ¿no? Y me fue muy bien, la verdad. Me quedé como responsable del laboratorio. Por eso es que superé todos a los 6 meses, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duraste ahí entonces? Ahí duré 9 meses porque cuando me di cuenta que ya dominaba pues todas las metodologías, Ah, a mí me gusta mucho aprender. Y yo le dije al coordinador, al gerente, ¿qué más hago? Enséñenme más cosas, okay. porque esto ya lo domino. Entonces me empezaron a involucrar en hacer los estudios laborales. O sea, lo que yo analizaba, después pasaba a un área de reportes donde pues hacían el reporte, ¿no? Lo complementaban. Entonces ya me empezaron a involucrar en eso y aparte me empezaron a sacar a muestreo, que es ir a las empresas a recolectar la muestra Okay. del agua residual. En este caso era mucho agua residual. Okay. Y fue así como también mi apetito de ir aprendiendo otras áreas, pues se fue abriendo. Entonces, cuando pasan los 9 meses, yo le digo a la persona, cámbiame solicité que me cambiaran de posición para ya enfocarme de lleno en lo que eran los reportes y me gustó salir a campo, Claro. las empresas. Sí. A ver, Ruby, platícanos un poquito porque obviamente no conozco el área y me interesa que nos compartas. Cuando tú dices, vas a tomar muestra del agua residual, entiendo perfecto que tomas un poco de agua y te lo llevas y es lo que analizas. Por ejemplo, de los gases, del ambiente, ¿cómo tomas muestra de esas cosas? Existe una norma mexicana que te dicta la metodología y los equipos. Bueno, es en función de lo que emites al ambiente. Por ejemplo, si son partículas, existe la NOM 043, se marca, ¿no? Si son gases de combustión, son otra norma. Y ahí esa norma son las metodologías. Y ahí esa norma también, aparte de la metodología, te dice los equipos que tienes que se utilizan para eso. Esos equipos, los laboratorios tienen que tener calibrados y registrados y tener un método avalado. Ok. Avalado por la entidad mexicana de acreditación.
Ah, ok. Ellos aprueban los laboratorios sus métodos de análisis y recolección de muestras. Ah, ok. Ajá. Perfecto. Entonces, así como hay laboratorios pues certificados, hay otros que no. Y en Ok. función de lo que el cliente, si el cliente necesita un análisis de de un residuo, cuando yo digo residuo puede ser agua, puede ser emisiones, Sí. puede ser sólido, eh, es en función, ¿necesita está acreditado o no acreditado? Ok. Ujú, Sí, sí me ha tocado que de repente nos pide, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Un sistema de tierras, pero ahí que esté ujú. acreditado ante la EMA y Sí. no cualquiera está acreditado No. ante EMA. Entonces, ajá, sí me ha tocado. Entonces yo iba de apoyo, pero era como parte de mi entrenamiento, como le llaman en muchas empresas, así, era la sombra, ¿no? Entonces yo iba a aprender y me gustó mucho, entonces fue cuando yo pido mi cambio a le llamaban a laborales, que eran estudios laborales, a hacer los laborales. Y ahí fue cuando me enamoré de la industria de la manufactura, porque fue cuando empecé a conocer, sentí como que, como que se me abrieron los ojos. Se abrió el campo para ti. Sí, Ok. porque te digo, yo no conocía nada, nunca había trabajado, entonces yo, wow, esto es la industria. Ok. Y sí, me gustó mucho y fue así como conocí a uno de mis futuros empleadores, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo en total duraste en el laboratorio? Cuando ya también salías a hacer muestreos y todo lo demás. En total, un año y 3 meses. En Ok. esos 3 meses me tocó mucho también Ah, ok. viajar y conocer, pues fui a empresas médicas, fui a minería, eh, y fui también a hoteles también, a hoteles, entonces me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y ahí tuve una de las experiencias que me gustaría recalcar en el tema de, vivimos en una cultura, creo, en la que hay muy poco mujeres que tienen puestos de liderazgo y también en esos círculos o en esos ambientes también lo que es muy común es que no hay muy poca ayuda entre mujeres, Ok. entre mujeres. Entonces ahí me tocó una experiencia que me gustaría contártela, en la que, como yo tenía mucha disponibilidad de viajar, pues me mandaban, pero yo todavía estaba en proceso de desarrollo, de entrenamiento. Como te digo, en el área de laborales duré entre 3 y 4 meses, Ok. pero no hacía lo mismo. Hacía diferentes, pues me estaban enseñando en diferentes métodos. Ajá. Entonces nos mandan a una empresa y éramos 3 chicas. Yo era la una de las chicas y yo era las que teníamos muy, muy poquita experiencia, Ok. digamos 3 meses, aplicándole el redondeo, y esta chica ya tenía años de experiencia. Ok. Entonces, mi error fue asumir que ella era la líder del equipo y nosotros íbamos de apoyo. Claro. Entonces, Sí cuando debería de ser. sí, entonces cuando vamos ya en el avión, empezamos a platicar del proyecto y me dice, no, tú eres la líder, me dice. Me dijeron que yo viniera a ayudarte. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice que tú eres la responsable del... Es que a mí no me dijeron nada. Ajá. Pero entonces como responsable te nombro responsable, le digo a ella, porque yo o sea, yo soy humilde y yo no me consideraba fuerte Claro. para hacerme responsable de un proyecto que involucraba varios subproyectos, ¿no? Claro. Su actitud fue, pues yo no sé, a ti te nombraron responsable. Pero a ver, espérame, Rubén. Pausa. Cuando a ti te dice, tú eres responsable, ¿es porque realmente a ti te habían mandado responsable o ella no quería asumir ese liderazgo? A mí, siendo sincera, nunca me comunicaron, me dijeron, vas a ir, Sí, de apoyo. ajá, Claro. y yo, pues sí, me parece perfecto. Entonces, y no corroboré esa información, Ok. no corroboré Hasta en el y, avión. ajá, hasta en el avión que era responsable. Ok. Yo, wow, me quedé así, pero lo que más me marcó fue la actitud porque ella sabía que no tenía experiencia y por lo tanto la probabilidad de que me salieran bien las cosas era baja. Claro. Entonces, efectivamente, no me salieron muy bien las cosas. Cuando ya volvemos, recibí una fuerte llamada de atención de parte de los coordinadores del laboratorio, que lo que no me gustó en este caso fue que fue en público. O sea, nos reunieron a todos los del laboratorio y eh, comentaron así como que el estatus de varios proyectos, pero al final
hacen como, mandan un mensaje muy fuerte, pero no dicen nombre, pero te miran directamente enfrente de todos y el contexto que dan pues fuera relacionado al proyecto, ¿no? Así que era muy obvio que era la llamada de atención para mí. Pero aquí también quiero dar como un mensaje a todas las personas, pues específicamente a las mujeres, es no se queden calladas y no se queden calladas, pero den el mensaje con respeto y educación, ¿no? Claro, Pero no se queden claro. calladas, Al ¿no? final somos profesionales. Ajá, Debería- así debería de ser. Tengo más experiencias con el así debería de ser. Ok, Pero en este caso, yo al principio me quedé en shock. Dije, no puede ser que esto esté pasando y enfrente de toda la gente. claro. Entonces, estuve reflexionando, no quise actuar en el momento porque, por la emoción, Sí, de manera impulsiva. ajá. Así que al siguiente día los abordé y le dije, entiendo que los resultados no fueron los esperados, pero también entiendo que no se me capacitó, no se me supervisó Claro. y en otros proyectos las veces que yo pedí que revisaran mi trabajo, me revisaran la ortografía. Entonces, La ortografía. entonces le digo, o sea, entiendo, pero no estoy de acuerdo, le dije. Sí, por No supuesto. estoy de acuerdo y que no se me capacita, no se me supervisa y todavía exigen que me salgan las cosas bien. No estoy de acuerdo, le dije. Y fue todo. Yo soy muy directa. De allá en Sonora somos muy francos y muy directos. Traté de ser lo más cautelosa posible para también, pues, ser profesional, ¿no? Claro. Pero les dejé saber y ellos no me dijeron, estamos de acuerdo, Ruby, pero el tiempo dejó ver que, o yo por lo menos así lo tomé, que habían aceptado su parte de responsabilidad. Porque salgo yo del laboratorio y a los 1 o 2 meses me hablan para otro proyecto, Ok. para un proyecto temporal en una construcción. Es que definitivamente, bueno, yo pienso, no puedes mandar a alguien de responsable que no es capacitada. O sea, para mí eso de verdad sería una negligencia porque estás mandando a alguien que sabes que no está apto para desarrollar esa actividad, número uno. Número dos, si tienes a alguien que lógicamente tiene mucho más experiencia y que sabe lo que tiene que hacer y va en el equipo, lo natural es que para responsable y sobre esa persona obviamente se guían las actividades, ¿no? Entonces, bueno, tristemente son experiencias que a veces nos tocan, ¿no? Son experiencias y también pues en la actualidad pueden ayudar a otras personas, ¿no? Que tienen personal nuevo a asegurarse de que ha desarrollado las habilidades y que es competente para hacer la actividad. Claro. Y si aún está en ese proceso de aprendizaje, pues supervisarlo. Sí, porque al final de cuentas se tienen que traer buenos resultados. ¿Cómo vas a mandar a alguien que no sabe? Sí, Pero bueno, entonces sales del laboratorio y ¿a dónde vas? me tomo un tiempo para buscar trabajo y en ese tiempo me vuelven a llamar los del laboratorio y con los que había tenido esta última conversación Ajá. y me dicen que quieren hacerme un contrato temporal de 3 meses para fungir como técnico de seguridad e higiene en una construcción de una nave industrial. Ok. Ujú. ¿Y ese lo habías visto en tu carrera? ¿Era parte de tu perfil? Llevé una clase de seguridad e higiene, pero cuando me dicen eso, Ok. y yo con mis ganas de aprender y salir adelante, yo les dije sí. Va. Y en cuanto con el teléfono me pongo a estudiar, ¿no? Ajá. A estudiar pero nunca volvemos a lo mismo. Ese rol, ese puesto, nunca lo había desarrollado. Ajá. Tenía conocimiento de lo ¿Y que tenías? no, la verdad no. Nomás lo que leí. Entonces cuando llego mi primer día a la empresa, me dicen, no, pues allá te va a recibir cierta persona. Pues yo me presenté, mi vestimenta, eso también es importante, acorde al trabajo. Entonces yo, pues era una construcción, ¿qué Claro. puede esperar en una construcción? Mayormente son hombres, Sí. pero sabía que mi supervisora era mujer. Ok. No sabía si había más mujeres, era lo único que sabía. Entonces, pues yo me fui muy modesta, un pantalón recto negro, una camisa de botones, un chaleco de red de seguridad y un casco amarillo, ¿no? Y mis botas de seguridad. Ok. Me presento y me dice esta persona, ¿qué sabes de seguridad? Pero así como muy franca, yo soy de Sonora, no me pareció extraño, pero no me lo esperaba, ¿no? Ok.
Pero espérame, ¿te lo pregunta realmente para investigar qué sabes o de una manera retadora? ¿Cuál fue el punto? Era como tipo entrevista, pero al mismo tiempo ya, o sea, ya me iba a quedar, pues. Okay. Pero pues era como tipo entrevista, pero sí su tono fue como retador. Okay. Sí, Ya. y el hecho de cruzar los brazos y mirarme como así, es como que, bueno, lo respeto, ¿no? Okay. Pero no lo acepto. Esa es mi frase. Claro. Y pues como era una construcción y había estudiado, pues le dije las normas de seguridad Okay. que ha emitido la Secretaría del Trabajo para regular los centros de trabajo que aplicaban ahí. Ajá. Y yo me dije, ok, con eso está bien. Y ya. Mm. Y ya me da un recorrido, me dice lo que tengo que tengo que detectar condiciones inseguras que puedan generar un accidente a los trabajadores Ajá. y que se corrijan en el momento, ¿no? Okay. Y ella salía como a las 2, 3 de la tarde, entonces yo me quedaba en el turno de la tarde hasta las 7. Wow. Y en la construcción, pues efectivamente era la única mujer, Okay. era la única mujer aparte de ella, pero pues ella se iba y yo me quedaba. Okay. Y la verdad es que también me la pasé muy bien en ese proyecto, Ajá. aprendí y todos fueron muy respetables conmigo. Okay. Voy a hacerlo ahí, nada más para aclarar. Cuando vas a la construcción y empiezas a hacer obviamente la función de seguridad y higiene, nada más para que la gente sepa y conozca cuáles son las funciones de un supervisor de seguridad y higiene buscando condiciones inseguras, actos inseguros. Bueno, regularmente quienes andan en piso, o sea, haciendo sus recorridos, regularmente son técnicos o a veces también son ingenieros, ¿no? Okay. Pero su objetivo en el diario es como detectar peligros que puedan ocasionar un accidente al trabajador. Okay. Nuestra función es prevenir pérdidas humanas, materiales. Okay. Entonces, ese es nuestro primer rol, andar haciendo recorridos que los trabajadores no se accidenten y por supuesto que no mueran. Sí, claro. Entonces, si un trabajador está arriba de un andamio o de un elevador, pues checar su equipo de protección, checar que no vaya a haber cables eléctricos donde puedan electrocutarse, que si van a hacer actividades de corte y soldadura, igualmente traigan su equipo de protección, Okay. que las chispas no vayan a generar un incendio, Okay. o si van a hacer actividades de corte, pues que sus equipos sean seguros también. Igual las chispas, controlar las chispas. Trabajos en espacios confinados, en espacios donde son espacios reducidos que no son aptos para que un trabajador esté ahí. Okay. También que sea seguro para hacer la actividad. Todo es posible siempre y cuando la actividad tenga todas las medidas de seguridad para que el trabajador no se accidente. Sí, es que obviamente cuando estás en una construcción y el edificio está en ceros y apenas lo están levantando y haciendo todo tipo de instalaciones, pues pasa de todo, ¿no? Sí, la construcción es la actividad número 1 donde hay más accidentes y muchos de ellos son mortales. Wow, qué triste, qué lamentable. Importante seguir medidas de seguridad y sobre todo indicaciones de los expertos, que para eso obviamente es su función, ¿no? Sí, y muchas veces también es sentido común. Yo sé que el sentido común de una persona y otra varía, Sí. pero si uno detecta un peligro, aunque no sea una persona de seguridad y higiene, comunicarlo. Okay. Comunicarlo porque muchas veces el de seguridad y higiene supervisa la actividad, le da las sugerencias de medidas de seguridad, el trabajador las sigue, se va al de seguridad y higiene y las retira. Entonces, si una persona detecta ese tipo de situaciones, levanten la mano. Claro, avisar. Avisar porque al final es una vida la que se está salvando, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿cómo te va supervisando la construcción? Me fue muy bien. Todos los trabajadores fueron muy amables, nos hicimos amigos, comíamos juntos, muy generosos con su comida. Sí. Sí. Y me la pasé muy bien. Bueno, el primer día fue muy grato. Ya el segundo día tuve una experiencia ahí con mi supervisora, que también es Con otra mujer. No, era la misma mujer, Okay. pero era mi supervisora. Pues yo como comenté mi descripción de vestimenta en el primer día, pues fuera muy modesta, ¿no? El segundo día también, pero varió un poquito. El segundo día también me presenté con mis botas de seguridad, mi pantalón de mezclilla recto, una camiseta manga larga blanca, pero en esta ocasión mi chaleco de seguridad era rosa pastel y mi casco de seguridad era rosa pastel. Okay. Me sentí con la confianza
por las personas, ¿no? Claro. Entonces, para yo llegar a la traila donde estaban las oficinas, tenía que caminar un buen tramo. Entonces, conforme yo me iba acercando, miré que estaba mi supervisor a lo lejos con el arquitecto encargado de la obra. Ajá. Y yo mira, y yo no veo muy bien, pero conforme me fui acercando, fui notando su mirada penetrante hacia mí por mi outfit. Y, Por tu outfit. Ok. y creo que conforme me fui acercando sentí que me iba haciendo chiquita porque no me quitaba la mirada de encima, una mirada muy desagradable, mientras que el arquitecto se reía, ¿no? Entonces ya llego y saludo y me dice el arquitecto, te ves muy bien, Ruby. Y mi supervisora me dice, te mirabas mejor ayer. Ok, no le agradó el No, rosa no, pastel. no le agradó el rosa pastel. Ok. La verdad, sinceramente, sí me sentí un poco mal porque no esperaba eso, ese comentario de ella, pero fue aprendizaje. Fue aprendizaje que no a todos uno le va a caer bien. Ajá. Y, y me incomodé y quise cambiarme el chaleco. Andaba pidiendo un chaleco ahí a a los trabajadores. Ok. Dice, no, Ruby, así quédate, te ves bien, me dice. Ajá. Al final es un chaleco de seguridad. No, pues sí. Y ya me quedé así. Y ella, Rosa pastel. después supe que me apodaron la Pantera Rosa. Porque era, sí. Había un trabajador que le cambió el tono a su celular y sonaba la canción de la Pantera Rosa. Fue una experiencia muy agradable, aprendí cosas técnicas también sobre la construcción. Claro, por supuesto. Pero fuera de eso, pues fue bien. Lo que, aparte de esa experiencia, en otra ocasión me acuerdo que igual con mi supervisora, nuevamente era un área nueva. Ajá. Yo no tenía experiencia, era lo que iba aprendiendo Claro. sobre la marcha. Entonces, una vez llego y veo a mi supervisora que le está enseñando a un residente los pictogramas de de los transportes que manejan materiales peligrosos, Ok. como los que están detrás del carro del gas, que Ajá. están en un pictograma, Un rombo. el rombo. Ajá, pues yo no tenía conocimiento. Entonces yo llego, bueno, buenas tardes, dejo mi mochila y me quedo así escuchando Ajá. lo que le estaba enseñando y lo veo que voltea a verme y me dice, ¿vas a ir a hacer recorrido? Era una pregunta retórica. Ajá. Y yo, sí, claro, voy a hacer recorrido. Y me voy, ¿no? Lo que descubrí es que eran como celosa con los conocimientos que ella, bueno, o sea, como yo lo interpreté, era celosa con el conocimiento y que ella estaba dispuesta a compartirlo, pues, pero con quien ella quisiera, ¿no? Ah, ok. Entonces, lo comprendí a la primera Ok. y ya me fui a trabajar. Pero son a veces situaciones a las que uno como ingeniera mujer, se enfrenta en la vida laboral, ¿no? Y es importante que lo tenga uno en cuenta porque sigue pasando. Sí, de hecho, qué bueno que comentas eso, porque en sí somos pocas mujeres. O sea, la ingeniería siempre es más, mayormente son hombres, las mujeres somos los menos, ¿no? Sí. Entonces, todavía que entre mujeres tengamos, pues de alguna manera, celillo profesional, o sea, está chistoso, ¿no? Como que Sí, debería ser, o sea, en absoluto. no, al contrario, ayudarnos para que sean más mujeres, y que esté equilibrado, ¿no? No, y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que algo importante es, y lo voy a decir de esa manera, ¿no? Si para mí fue difícil o yo batallé para desarrollarme, ok, ayudarle a las mujeres que vienen para que sea más fácil para ellas o de alguna manera, pues, abrirles el camino para que puedan, avanzar más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser el contrario, ¿sabes? Entre mujeres deberíamos de apoyarnos más, echarnos las manos y obviamente, pues, si hay algo que Y yo no sé, pues hasta aquí llego, ¿no? Pero no negarte el conocimiento, o sea, ¿cómo así? sí, pues en la idealidad pienso que así debería ser como lo has descrito, sin embargo la realidad es otra y creo que sirva este podcast también para que la gente que tenga conciencia de esos desafíos, ¿no? Okey. No, sí, qué bueno, gracias por compartirlo. ¿Y cuánto duraste entonces en la El construcción? contrato era Ajá, por 3 meses y los cumplí, así fue. Algo curioso es que también mientras yo estuve trabajando en el laboratorio y de los clientes que visité, uno de ellos me llamó. okey, Uno de ellos me llamó, era una industria dedicada al metal mecánica. okey. Y yo me acuerdo cuando
Me gustó mucho esa empresa, no sé por qué, pero yo recuerdo que en una de esas visitas que hice les comenté, si un día se abre una posición, me gustaría trabajar aquí. Y Ay, pasó, qué suave. pasó, y la practicante que estaba en aquel entonces en esa empresa con la que yo trataba, ella quería desempeñarse en un laboratorio ambiental. Entonces también tuvo la oportunidad. Entonces me dice, Ruby, me voy a cambiar a un laboratorio ambiental. ¿Quieres venir acá? ¿Te Ok. gustaría participar para la posición? Y yo, sí, sí, claro que sí. Ok. Y así fue como entré a la primera fábrica metalmecánica. Ok, ¿y ahí entras en qué puesto o a desempeñar qué actividad? Ahí era asistente de seguridad y higiene Ajá. y esa era mi posición, pero mis roles en ese entonces era solamente ambiental. Solamente ambiental, y eso consistía en supervisar el manejo, transporte y disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos. También me pusieron a cargo los técnicos de residuos. Ahí ya fue la primera vez que tuve gente a mi cargo. Ok. Y los departamentos estaban separados. Seguridad y salud tenían un coordinador y medio ambiente tenía otro coordinador, y yo era la asistente del coordinador de medio ambiente. Ok, y entonces, perdón. No, también nos encargamos de, por ejemplo, que todos los procesos, sus emisiones, sus aguas residuales, también cumplieran con las normas, ¿no? La limpieza de la planta, también teníamos a cargo el equipo de facilities. Ajá. Y era diverso y la verdad era muy, muy divertido para mí, muy entretenido. Divertido. Qué bueno que era divertido, porque a veces, de verdad, yo pienso que siempre debemos de buscar desempeñarnos en algo que realmente nos Sí, guste, que disfrutas, que vas y dices, wow, esto me encanta. No es el punto, ¿no? Pero hay veces que estás tan entretenido y tan divertido lo sí, que estás haciendo que no te quieres ir. Y te dicen, hey, ya, a tu casa. sí. Y en lo personal me llegó a pasar, Ok. me llegó a pasar ahí porque me apasioné, me encantó mi So- trabajo, y eso que solo era medio ambiente. Ajá. Resulta que en esa empresa tenían un plan de acción de muchas cuestiones de medio ambiente. Okay. Entonces, parte de mis roles también fue ejecutar ese plan de acción, que era una lista bastante larga, Ok. porque esa empresa buscaba certificarse ante la Profepa para industria limpia. Ah, Es una certificación mexicana ok. que está... Háblanos un poquito de eso. Sí, Desconozco el tema totalmente. hay una dependencia de gobierno que se llama Semarnat. Ah, Esa dependencia es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ok. Esa dependencia se ha encargado de emitir la normatividad que regula las cuestiones ambientales. Ok. Sin embargo, la Profepa es la dependencia ambiental que se encarga de vigilar el cumplimiento. Es como que funge como tipo policía, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta institución actualmente tiene una certificación que se llama Industria Limpia. Creo que existe el nivel 1 y el nivel 2 de desempeño ambiental. Ok. Entonces, esta empresa que quería obtener la certificación, entonces contrataron un auditor aprobado por Profepa. Este auditor viene, te hace la verificación y te emite un plan de acción. Ok. Entonces, en aquel entonces, el plan de acción estaba a 2 años, Ok. y, y si lo cumples, mandas toda la evidencia, ellos la revisan y vienen y verifican que efectivamente lo que tú enviaste como evidencia esté implementado, Ok. y verifican, y si cumples con todo, te emiten tu certificado. Es más bien, emiten una carta de cumplimiento, y esa carta tú la presentas en la Profepa y ya te emiten tu certificado que tiene vigencia de 1 año. Y al año hay que renovar y volver a presentar los planes, entrevistas. Esto obviamente se da porque puedes cambiar algún proceso o algo y cambian las condiciones o porque. Sí, sí, precisamente es porque todo está en función del proceso productivo. Entonces, si en el proceso productivo cambias maquinarias, incrementas o disminuyes proceso, o maquinaria o materia prima, todo lo que entra va a salir de alguna forma. Claro. Entonces, y lo que sale puede generar un impacto ambiental favorable o no favorable. Okay. Entonces, nosotros nos encargamos precisamente de regular todos esos cambios o el mismo proceso para evitar los impactos ambientales negativos, ¿no? No, y sí suena entretenido. Sí, sí, muy entretenido. Entonces, con ese plan de acción me entretuve muy bien. Hubo muchas mejoras que se implementaron,
llegaron hasta el 85% de cumplimiento del plan de acción. Faltaron 2 proyectos que involucraban cuestiones económicas fuertes, entonces por esa razón no se pudo llegar a la certificación, ¿no? Pero se ejecutó pues hasta donde se pudo el plan de acción, hasta el 85%, y yo estuve muy contenta ahí. ¿Cuánto tiempo duraste? Ahí duré también como 2 años, 2 años y pasado, creo, no recuerdo muy bien. Eh, ahí tuve mucho crecimiento profesional. Okay. Tuve mucho crecimiento profesional y el staff gerencial también eran muy poquitas mujeres, como 3, 4 mujeres, aunque me acuerdo. De la bonita experiencia que tuve ahí fue, tuve una emergencia donde tuve que evacuar a la gente porque había vapores tóxicos. Okay. Había habido un derrame de un químico que había viajado por toda la canaleta y llegó a un área donde en esa sección hizo reacción el químico y empezó a generar vapores tóxicos. Okay. Entonces, me acuerdo que escuché por el radio, tal área no puede, la gente no puede respirar, no sé qué está pasando. Hablen la seguridad de higiene. Entonces contesto yo, ya voy. Entonces, entre esa área y yo, cuando llegué, estaba un área de embarques, pero yo no me fui hasta el área, dije, no, pues de aquí me quedo, ¿no? A ver qué está pasando. Y sí, efectivamente la gente está así, algunas personas, no todas, Okay. así. Entonces me acuerdo de haber visto al gerente así como, el gerente estaba bien. ¿Qué está pasando? Y mi cerebro viajó muy rápido en segundos y dije, vapores tóxicos, dije yo. Okay. Y me acuerdo que antes de tomar la decisión, llamé al coordinador de seguridad, porque yo estaba en medio ambiente. Y le digo, Inge, voy a evacuar a la gente ahí, vapores tóxicos. Adelante, Inge. Okay. Ahí quiero destacar la confianza, porque yo entonces tenía 23, 24 años. Wow. 25 máximo. Y el Inge, o sea, confió en mí. Adelante, ingeniera. Ni siquiera me contestó, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? No te cuestiono. Nada. Y activé mi super alarma, un silbato estilo Titanic, porque no había sistema de alarma audible, Okay. pero teníamos silbatos. Brillaste. Con mi silbato estilo Titanic, venga, ¿no? Okay. Y evacuó a la gente. No, pero funciona. Porque Funcionó. fácilmente. Sí, y también lo bueno es que ya habíamos hecho simulacros. Okay. Eso es importante porque la gente sabe, pero si uno no hace simulacros en las empresas, la gente no sabe. Y el riesgo va creciendo porque la gente no sabe. Pues. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Esa fue mi experiencia bonita porque sentí que tomé una decisión correcta en el momento apropiado. Sin embargo, volteo hacia las oficinas administrativas y veo que viene el contralor, el representante legal, furioso. Wow. Y viene hacia mí y dije yo, no sé qué pasa, me quedé en shock y me grita y me dice, ¿por qué sacaste a la gente? Y yo, lo único que es que hay vapores tóxicos. Ajá. ¿Cómo que vapores tóxicos? Y se mete al área y regresa así como que picándole los vapores tóxicos en la garganta. Pero no voy a toser, sí. Y me vuelve a gritar y me dice, quiero esta área limpia en 20 minutos. Porque en las fábricas, pues, muchos saben que el tiempo son piezas producidas. Entonces, si no hay gente trabajando, no hay piezas producidas y pues los objetivos no se cumplen, ¿no? Claro. Ni las ventas. Y yo, sí, claro que sí. Y ya checaron a la gente, nos apoyamos con las áreas de mantenimiento para ventilar las áreas. Algo interesante que la razón por la cual detecté eran vapores tóxicos también, bueno, es que no se miraba. Entonces, ¿qué hace la gente y que no se ve? Algo hay en el ambiente, fue lo que yo deduje. Entonces, conforme al conocimiento que yo tenía del proceso productivo, eso es muy importante para los nuevos ingenieros que vayan entrando a la industria, conocer proceso es muy importante. Okay. Aunque uno sea del área de seguridad y higiene. Entonces yo me acuerdo que volteé a ver a la canaleta y había agua, un líquido transparente y no había llovido. Entonces seguí el líquido transparente y llegué hasta el área donde manejaban esa sustancia que yo sabía que era reactiva, ¿no? Y ya fue como determinado, pero todo fue como en segundos. Okay. Muy interesante. Y esa experiencia que te estoy contando ahora, esa experiencia me abrió, pienso yo también, oportunidad para trabajar en otra industria más adelante, años después. Okay.
Qué importante, fíjate, porque eso que tú mencionas, han estado aquí otras compañeras y una de ellas que es ingeniera industrial nos compartía esta parte de la importancia de capacitar a la gente, la importancia de informar, de avisar, de alguna manera que ellos estén conscientes de dónde están y qué está pasando donde están ellos, ¿no? Entonces, Sí. eh, comparto eso, qué bueno que haces ese énfasis de decir, ¿sabes qué? Y no solamente que la gente entendía lo que estaba pasando, es de, corre, estamos en peligro de algún modo, pero también que el ingeniero esté atento a lo que está pasando, porque al final de cuentas, Dios guarde, algo llega a suceder, es parte de tu responsabilidad, ¿no? Sí, es parte de la responsabilidad. Y muchas veces dicen, seguridad y higiene, al final, bueno, muchos asumen que toda la responsabilidad es seguridad y higiene, pero la seguridad y higiene tiene la responsabilidad de implementar y comunicar la normatividad y las medidas de seguridad, pero al final quienes las siguen es cada uno de los empleados. Ok. El personal que está. Entonces, al final es 50 y 50. Ok. Y bueno, en esta ocasión sí había capacitaciones de brigadas, se había hecho simulacros. De hecho, también uno de mis logros que considero es que en esa empresa tenía en aquel entonces 25 años laborando. Ok. Era una planta que tenía alrededor de 600 personas. Y pues para mí fue un logro ser la primera persona que había ejecutado un simulacro total en toda la planta y se había evacuado alrededor de 600 empleados, más un grupo de contratistas que estaban en aquel entonces, ¿no? Que eran como unos 60, estaban construyendo un edificio. Ok. Entonces, pues fue muy satisfactorio para mí. Qué bueno. No, y felicidades. Gracias. Qué bueno tener de alguna manera estar capacitados, estar preparados, pero tener realmente ese tacto de decir, ¿sabes qué? O sea, lo que sea que esté pasando, van todos para afuera. Porque como bien tú dices, obviamente el gerente o el dueño del negocio dice, espérame, estoy perdiendo producción y el tiempo es dinero, o sea, ¿por qué sacas a la gente? Cuando muchas veces no hacen conciencia de que te sale más caro que alguien se te intoxique adentro, o incluso, ¿no? Que haya un daño mayor porque no sabes hasta dónde puede llegar. Completamente. No, y ahí es donde entra ahora sí el Departamento de Seguridad y Higiene, en educar mucho. Yo sí creo en educar a los empleados, sin embargo, todavía te puedo decir que hace no mucho me tocó escuchar gerentes y líderes también de departamentos que dicen, yo no creo mucho en la educación. Eso de mandar a la gente a capacitación, no, pero a diferencia de yo sí creo que la educación, educar, concientizar a las personas es muy, muy importante. Sí, yo pienso que es mejor que estés educado y nunca lo uses, a que lo llegues a necesitar y no sepas qué hacer. Al final de cuentas, digo, siempre estamos como tú lo mencionas, y lo mencionaste al inicio, es la seguridad de la gente. Sí, sí, la verdad que yo lo que utilizo mucho es, a mí me gustaría estar trabajando bajo esas circunstancias o bajo esas condiciones. Entonces, ese tipo, pensar o reflexionar esa pregunta cuando veo un área de trabajo me ayuda también a evaluar y tomar decisiones. Ok. Pero regularmente, como también mencionaste al principio, los ingenieros somos mucho de números y somos fríos. Entonces, cada quien está en su rol desempeñándolo. Entonces, ellos ven, pues, en función de su rol, Claro. la producción, ¿no? Sí, se limitan a lo que me toca y ya, no sé. Ya. Lo demás sale sobra. Sí. Casi, casi. Ok, entonces, ¿cuánto duraste aquí? Ahí duré Medio ambiente. como 2 años y otro de los logros que también tuve es que el coordinador sale por cuestiones personales, el otro coordinador sale por otras cuestiones y me dejan a mí como encargada del departamento como suplente en lo que contrataban a un gerente, ¿no? Y ahí estuve suplente como 6 meses. Y fue curioso porque, o sea, yo tenía 25 años. Ok. Pero fue muy satisfactorio porque no solamente estaba como responsable de esa planta, también en ese momento esa industria tenía 5 naves, 5 plantas. Wow. Entonces era mi responsabilidad también las otras plantas y pues el equipo, que el equipo también era nuevo. Pero ahí seguías en la parte ambiental o ya estabas como seguridad. Ya estaba como seguridad, salud y medio ambiente. Ándale. Sí,
fue muy curioso, ocurrieron muchos cambios en 2 años Ajá. y para mí también fue muy satisfactorio y crecimiento profesional porque de todo el equipo y digamos de todas las personas era la más capacitada a mis 25 años para quedarme como suplente, ¿no? Y pues tenía la parte de seguridad, la parte de que era un grupo de personas y estaba el grupo de medio ambiente que eran los técnicos y una chica que era practicante en ese momento. También en ese entonces nos cedieron la planta de tratamiento de aguas residuales y una ingeniero químico, pero también que iba saliendo de la escuela. Y teníamos el servicio médico también a cargo, donde estaba un doctor que ya tenía muchos años de antigüedad y un grupo de enfermeras. O sea, el equipo era grande. Ajá. Estás hablando más o menos de cuánta gente era. Pues yo creo que eran más o menos como unos 18 personas y eran 3 turnos también y 5 plantas. No, lo que pasa es que cuando me estás hablando obviamente de que ya tenías salud, seguridad, medio ambiente, el médico, o sea, sí, estamos hablando de apartamentos, pero toda la responsabilidad que hay abajo de cada apartamento, o sea, no es cualquier cosa. No, no, no. Y aparte, pues al final estamos cuidando vidas y que el negocio no pare Que no. por alguna emergencia. Sí, y de alguna manera supongo que algo pasa y todos los ojos van para allá. Sí, pero no, como te digo, la responsabilidad es 50 y 50. Ajá. Pero pues todavía falta hacer mucha cultura. ¿Y cómo te fue en ese puesto? Teniendo a cargo tantas cosas. Y no, y todavía estamos desarrollando sistema de gestión de seguridad. Es como otro plus, ¿no? Me fue muy bien, la verdad. Hicimos muy buen equipo, o sea, todo el equipo, junto con el doctor. El doctor era el que tenía más años que todos. O sea, Ajá. Y nos fue muy bien, hicimos muy buen equipo y en ese entonces quien era mi gerente era la persona de recursos humanos, que era una mujer, ok. y me encantó trabajar con ella. Ok. Me dio mi lugar y lo que yo le comentaba en situaciones, yo soy de la idea de tengo un problema, te presento el problema, pero te presento las opciones con las que podemos solucionarlo y ya como mi gerente tú decides, ¿no? Claro. Y ella me apoyaba. Entonces, en aquel entonces se implementaron las juntas semanales con supervisores, que eso ayudó bastante a crear conciencia. Ok. Y una de las medidas que ella adoptó, porque muchos se rebelaron y no quisieron, no querían ir, ¿no? Ok. Pero era también como para hacer conciencia y educarlos. Me dice Ruby, me dice, quien no vaya a la junta está suspendido. Wow. Un supervisor. Qué suave. Y al final me pasas la lista de los que fueron. Y pasaba la lista y el correo siguiente era, están suspendidos estos, estos y estos. Wow. Qué padre el apoyo. Sí. Qué suave. Sí, la verdad es que en muchas empresas es muy raro que suspendan a un supervisor, pero ella comprendía la magnitud del riesgo del proceso y la importancia de que ellos tuvieran conciencia de cómo usaban el recurso humano para producir. Y con unos cuantos que suspendieron ya nadie faltaba. Ok. Sirvió la medida. Sí, Vinieron todos. y la cultura cambió. Ok. Esa empresa era una cultura mexicana y la verdad faltaba mucha conciencia en materia de seguridad cuando yo inicié y en 2 años era otra cultura en materia de seguridad. A la gente le importaba, la gente levantaba la mano Ok. y comunicaba los peligros, se involucraban y yo salí muy contenta y muy satisfecha de. No, y supongo que obviamente todo eso llevó a que hubiera menos accidentes, menos incidentes, menos situaciones riesgosas, que es en beneficio totalmente Sí. del... Sí, es el de la propósito planta. de todas las acciones que hace su origen, es el propósito, completamente. No, y es que me refiero a eso porque ya una vez que lo ves ejecutado y estás viendo el resultado, pues claro que dicen, ay, sí valía la pena. Tanto a veces que uno reniega, ¿no? Sí. Bueno, entonces se pone el chaleco. Simplemente. Bueno, entonces, ¿a dónde te mueves? ¿Qué pasa ahí? Ahí, Pasa con Rudy después. ahí salgo de esa empresa para buscar otras oportunidades y la siguiente empresa en la que estuve siento que no fue un crecimiento profesional, me equivoqué, digamos, profesionalmente. Entré a una industria de la manufactura del cartón, era una cultura mexicana y el ambiente, comparado con la otra cultura mexicana de la que venía, era muy hostil, muy hostil. Fue difícil adaptarme, pero 8 meses después sentí que lo había logrado. Ese era
entraste como seguridad de higiene? Ahí entré como ingeniero de normatividad. Me Ok. encargaba los puros trámites. Había un ingeniero exclusivo para seguridad, había un ingeniero para medio ambiente y yo estaba como ingeniero pero de normatividad, Ok. puros trámites. Y ahí también me tocó participar también un poquito en industria limpia, ¿no? Darle seguimiento al plan de acción. Y igual hacía mis recorridos para detectar condiciones inseguras, pláticas, este, eh, interactuaba con el servicio médico, pero los supervisores era como la misma situación, no querían seguir las medidas de seguridad, Ok. no querían y Son los tuve que, primeros que se quieren salir de la línea. y sinceramente también el gerente de producción no comprendía porque como era hostil entre departamentos, no entendían las necesidades del otro y que al final trabajábamos para el mismo propósito, digo, por supuesto. Entonces tuve que cambiar la estrategia ahí. Ok. Ahí tuve, cuando yo entré al departamento, eh, quisieron algunas gerentes tratarme como trataban a los demás, o sea, rechazarme simplemente por estar en el departamento de seguridad y higiene. No, tú lo cuentas. Pero una cosa es como el rechazo y otra cosa es la falta de educación. O sea, pasar y ni siquiera dar los buenos días, hacer como que nada No te ocurre. Ajá. Ajá. Y me vi en la necesidad de, como a las semanas, poner límites, ¿no? Y eso es también algo que quiero hacer hincapié. Es importante poner límites. Y me acuerdo que una vez iba pasando por un callejón mm, de la parte externa de la planta y me encuentro con un gerente. Entonces y nos encontramos así de frente, pero él, conforme se iba acercando, iba volteando cada vez más para arriba, para arriba. Buscando el pájaro. Sí, y entonces yo le doy los buenos días y no me contesta y no me voltea a ver tampoco. Y sigue caminando y yo sigo caminando, pero yo me quedo así como, ¿qué? O sea, ni buenos días. No, esto no se puede quedar así, dije yo. Y me regreso y le digo, ingeniero. Y voltea así, con su cejito, me acuerdo. ¿Qué pasó? Me dice. Y ya le digo, soy Rubí Hernández, le dije. Estoy en el departamento de seguridad y higiene. Estamos juntos, pero somos personas diferentes, le dije. Y yo con la mano estirada. Y cerré y me saluda. Mucho gusto. Buenos días, me dice. Y se va. Wow. De ahí para adelante fue otra persona. De Conmigo. verdad. Fue otra persona conmigo. Entonces, cuando los del departamento necesitaban alguna información de este departamento, decían, no, pues ya le mandamos correo y no contesta. Manden al plan B, dice. Manden a Ruby. Ah, ok. Porque ya sabían que conmigo sí había buena relación. Ok. Y a mí se me atendía. Qué suave, mira qué padre poder hacer ese canal, digo, en base en- de alguna manera un acto valiente de decir, hey, saludan, o sea, Sí, no pasa nada, ¿no? estamos juntos, pero somos personas Lo diferentes. que pasa es que sabes que malamente a veces nos acostumbramos en ese tipo de ambientes a que así se trata a toda la gente. Entonces, qué bueno que fuiste valiente de romper ese modo de trabajar que tenían, porque al final es bien complicado trabajar en ese ambiente. Sí, sí, la verdad es que para mí fue difícil, pero sentí que lo logré, ¿no? Ujú. También algo que me gustaría destacar en esa organización es que de todos los del staff gerencial, nomás nuevamente había una mujer. Si eran 10 personas gerentes, nada más había una mujer y esa era mi jefa. Ah, ok. Y esa era mi jefa, pero sí, era un ambiente muy complicado. Muy complicado y no me gustó, sinceramente. Creo que aparte del ambiente, otra cosa que no me gustó es que ellos trabajan hasta los sábados. Ok. En mi punto de vista, creo que trabajar una jornada de 10 horas de lunes a viernes y todavía trabajar medio día el sábado, sentía que no me cansaba el domingo para descansar, No, por supuesto. por lo menos yo. Así que me puse manos a la obra y empecé a buscar un trabajo que fuera de lunes a viernes. Ok. Algo más cortito. Ok. Fíjate que qué importante es eso, porque a veces nosotros ni nos pasa. Queremos que el trabajador dé más y más y más y más. Y muchas veces tienen la disposición, pero ya no las fuerzas. Muchas Completamente de veces ya acuerdo no, con el eso. cuerpo ya no responde. O sea, traes obviamente la idea de hacer las cosas, pero ya no tienes la fuerza. Completamente de acuerdo y te voy a decir que en algún momento de mi carrera profesional me pasó eso.
y es muy, uno lo da porque tiene el ímpetu, la energía, Las ganas, pero se las- acaba. por supuesto. Se acaba y después salen comentarios como, es que ya no traes la camiseta puesta. Soy humano, me cansé, me cansé. Es que cuando uno se cansa ya no puede ni la camiseta. Exactamente, exactamente. Puede. Ni el chaleco, No, no, menos las botas. no me las botas. No sé. Puede. No, y sabes que ahorita que comentaste eso, me viene a la mente. Algo que yo siempre había comentado con mis equipos de trabajo es las empresas las hacemos las personas. Sí, Tú puedes tener un proceso, un producto, un servicio, lo que sea, de lo que sea tu empresa, pero realmente las empresas las hacemos las personas. Entonces, ¿qué tan, qué tan bueno va a ser trabajar en esta empresa? Depende de la gente que esté ahí. completamente. Y yo siempre he pensado que depende más de la gente de las cabezas. O sea, ¿quiénes somos los que estamos dirigiendo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué trato? Simplemente, yo me acuerdo, yo siempre estaba acostumbrado, yo llegaba y saludaba a todos y me tocaba, de verdad, ir a buscar hasta los que se escondían a la bodega. Y, o sea, y era algo que obviamente, pero yo lo hice porque yo quería hacerlo. Entonces, pero me gustaba esa parte que obviamente yo veía que están los más Sí, rejegos, te voy a decir, obvio, obligados te saludaban, sí. pero ya saludaban a otra gente. Entonces, yo siempre he pensado eso. Se iba rompiendo, ¿no? Es ese patrón, esa cultura. Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Aunque a veces hay, pues, vemos personas que nos cuesta a veces un poquito socializar, Sí, pero en el área laboral es importante que uno se esfuerce, aunque sea por dar los buenos días, aunque sea- poder mirar a los otros, a la persona, y si se puede, pues, regalarle una sonrisa que no te cobran por ella, ¿no? Pero cómo ayuda a hacer esas conexiones con otras personas. Sí, y la verdad que eso sí, sí lo digo como comercial Sí, y sí lo voy a decir. Muchas veces llegas a empresas donde el ambiente es muy pesado, donde hay mucha, voy a decir tal vez rivalidad, competencia, pero al final de cuentas eso lo somos nosotros mismos. Entonces, sí, qué tan viciado, qué tan sano es el ambiente, pues depende de los que estamos adentro, ¿no? Entonces, lo comento como una responsabilidad personal que todos tenemos cuando estamos en equipos de trabajo, que realmente es totalmente responsabilidad nuestra. sí, a veces también sucede que dicen, no, pues es que el cabeza del departamento o el líder es el que dirige al equipo. Sí, pero tú dices algo importante, el ambiente de trabajo lo hacemos todos. Sí, pues, Y puede ser que a lo mejor el gerente sea muy serio, pero tú no tienes por qué ser serio o no tienes por qué interpretar lo que está enojado. claro, sí, ¿no? Para El ambiente lo hacemos todo y con que cada empleado ponga su granito de arena de dar los buenos días, claro, al menos, así es. ya con eso está sumando. Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Y el cartón? ¿A dónde fuimos? Del cartón, porque no me gustó. No me gustó, O sea, la parte. no me gustó. Creo que es importante reconocer cuando algo nos gusta y algo no nos gusta. Por supuesto. Y algo, cuando no nos gusta, pues el trabajo se convierte en una carga, ¿no? Sí. Entonces me puse manos a la obra y me puse a buscar trabajo y ahí entré a una empresa también metal mecánica, pero dirigido al giro automotriz. Ok. Otra vez, nuevamente el ambiente, mucho hombre, en todas las Sí. fábricas, mucho hombre. Realmente son. Regularmente las médicas donde hay más mujeres, Ok. que son ensambles. Y ahí era una cultura coreana también. No, ahí era una cultura coreana, en la otra era mexicana. Ok. Eso también incrementó el grado de desafío, porque en esa cultura hasta la fecha son muy machistas, ¿no? Entonces, Yo quería creer en los coreanos. en los, Esas series coreanas. sí, Quería creer en los coreanos. sí, eso es, no, es una cultura muy, muy diferente a la mexicana. Sí me ha tocado escuchar comentarios no muy gratos, de las empresas coreanas. Y, Afortunadamente yo he tenido buenas experiencias, pero me ha tocado comentarios de gente que trabaja dentro de la industria que sí no han sido, buenas experiencias con coreanos. que han tenido experiencias no muy gratas. Ajá. Sí, yo tuve una que no fue muy grata. Tenía poco que había entrado y ahí mi rol era administrar el sistema de gestión de seguridad y software. En aquel entonces era el 8 18001, que es un sistema de gestión para administrar el tema de seguridad. Es como el de calidad, pero este me enfocado en seguridad. Ok.
Y ese era mi rol. Ahí en esa empresa eran como unos 6,000 empleados, eran 5 plantas y el departamento de seguridad en aquel entonces eran como, creo que eran como 90 o ponle 70 empleados de pura seguridad, salud y medio ambiente en las 5 plantas. Entonces, en general, la planta, y se me hace mucho, en todas las plantas eran como el 10% de la población eran solamente mujeres, el 90% eran hombres. Wow. En el departamento, sí, en el departamento de donde yo trabajaba estaba dividido en 3 ramos, seguridad, salud y medio ambiente. Okay. En seguridad habíamos solamente 2 mujeres, en medio ambiente había solamente una mujer y en servicio médico sí había alrededor de 9 mujeres. Y un poquito más, yo creo, en unos 15, porque por todas las plantas, ¿no? Pero éramos pocas mujeres aún así, ¿no? Y ahí me fue bien porque también aprendí un, un granito más a mi carrera profesional, que ese trabajo también me abrió las puertas en otra compañía, el saber esto, ¿no? Fue muy difícil para mí porque no tenía cero experiencia en sistema de gestión, cero experiencia. Okay. Sí, que es otra área. Y yo tenía que certificar en 6 meses y yo sin saber nada. Entonces, los primeros 3 meses me dediqué a aprender, me dio un consejo muy valioso, mi jefe que me dijo, lee todos los procedimientos ingeniera. Entonces, en lo que leí, comprendí, hasta cabos pasaron 3 meses de los 6 que yo tenía para cuando iba a venir la certificación externa. Yo sentía un grado de responsabilidad tremendo. Yo no prácticamente vivía para trabajar y mucho estrés. Y había ciertos comentarios que no me animaban, al contrario, me decían, por ejemplo, uno de los comentarios que recibí fue, ¿y si vamos a certificar ingeniera? Sí. Y yo me sentía más presión encima. Al final sí se certificó la empresa, pero yo caí como en burnout. Okay. Un mes nomás iba y me sentaba en el escritorio sin hacer nada. ¿En serio? Estaba sumamente cansada. Lo que fue de noviembre a diciembre, que sí fue un mes. Yo estaba sumamente cansada de tanto que había trabajado, de tanto estrés, porque sentía mucha responsabilidad, porque era una certificación. Y recuerdo que uno de los comentarios que hacía mi jefe es, las certificaciones sirven para avalar que uno está haciendo bien su trabajo, porque son ojos externos a la organización que viene y evalúa tu trabajo. No, hombre, yo sentía todavía más responsabilidad encima y de algo que nunca habías hecho. de algo que nunca había hecho nuevamente. Y yo sentí que caí en burnout. No, Okay. no, nomás iba y me sentaba en el escritorio y ahí contestaba unos cuantos correos. Estaba sumamente agotada, sí. Qué interesante. Voy a meter un comercial. Espero no estarme equivocando, pero cuando comentas que el 90% eran hombres, si no estoy equivocada, esa era una industria donde se ha demandado que hay mucho acoso. ¿Cómo te fue? Mm, Mucho paso a las mujeres, obviamente. sí, por el ambiente que era, yo también me vestía más modesta, usaba mis pantalones holgados, trataba de no ponerme ropa ajustada, las chamarras holgadas también, pero por el hecho simplemente de ser mujer, Ajá. la misma con la que quieren arrasar, ¿no? Y en algún momento me llegué a sentir como, sobre todo cuando recién entré, sentía como que, carne fresca. Así sentía yo el ambiente, ¿no? Todo nuevo. Sí. No puede ser, perdón. No te preocupes. Es chistoso, la verdad, es chistoso. Sí, es que son expresiones que sí hacen, que sí dicen. Sí, entonces yo empecé a poner límites nuevamente, es como, sí eran incómodo las miradas, porque las líneas de producción eran muy grandes y así como que una ola de gente así, ¿no? Como en el tenis, que todos voltean. Sí, Todos por acá. exacto. Y sí, al principio llegó a ser muy incómodo, pero me adapté, porque como ya había venido trabajando en industrias de donde predominaba el hombre, Ajá. me adapté rápido y no, yo no tuve problema. A ver. Yo no tuve problema porque ponía los límites, ¿no? Y ingeniera, y así. No hacía amistad, no hice amistad con nadie. Y socializabas mucho con el fondo. No, sí me enfocaba al trabajo y socializaba, pero nada más con mi equipo, Sí, sí, claro. con mi equipo, Muy cercano. pocos. Ajá. Y
recuerdo que tuve una experiencia ahí también desagradable porque cuando recién entré me invitaron a la Junta Semanal de Seguridad y Salud del Trabajo, donde el gerente del departamento le mostraba lo que se había hecho de actividades en todas las plantas, los indicadores y el plan de trabajo para el siguiente semana. Y yo recuerdo, mm, nuevamente nadie me dijo, yo llegué a la sala de juntas y me senté en la mesa. Cuando llegan a sentarse las demás personas, específicamente pues el staff de coreanos, todos se me quedan mirando con una cara de desprecio, como diciendo, ¿qué hace aquí en la mesa con nosotros? Me sentí sumamente incómoda y creo que mis jefes se dieron cuenta porque ni me volvieron a invitar, ni yo tampoco quise volver a asistir. Ya mucho, mucho tiempo después, meses, no recuerdo por qué razón, tuve que asistir nuevamente, pero ya no me senté en la mesa. Entendí, la cultura de ellos es, pues, como el comento, muy machista, pero Ah, también las jerarquías son muy marcado. muy, muy marcadas. Entonces, ahí era puro director y puro gerente. Y yo. Rupi que no se invita. Y yo, que por error me senté en la mesa. Wow. Sí. Fíjate qué importante que comentas eso, porque para nosotros es algo común y me ha pasado porque también me tocó ir a muchas juntas donde apenas estaba aprendiendo, que te sientas y tal vez nadie te pela, pero estás escuchando, o sea, al menos escuchas y ya, ¿sabes? No necesariamente tienes que participar, pero afortunadamente no me ha tocado que me corran de una vez. Y con la pura mirada. Sí, Ay, sí, yo no he sí. pasado por ahí, espero que no me toque. Sí, fue muy, muy desagradable. Después me acuerdo que tenía alrededor casi 3 años ahí que pues ya dominaba nuevamente mi trabajo y ya como que quiero otra cosa, quiero aprender más, quiero hacer algo diferente. Entonces hablé con mis jefes de que me cambiaran de rol y me dijeron que no porque no había otra persona que hiciera mi rol. Ah, ok. Entonces hablé con otro ingeniero de otra planta y le dije, oye, ¿no te gustaría saber lo que yo hago? Porque era curricular. Ah, ok. Y a mí me gustaría hacer lo que tú haces. Él estaba en otra planta, donde me atrevo a decir que solamente las personas de limpieza, ahí estaban las mujeres y las enfermeras, y ya no había mujeres. Digamos que ya el 98% era hombre y 2% mujer. Wow, mucho. Ajá, entonces me dijo él, sí, sí quiero. Entonces yo te enseño y tú me enseñas, sí. Y voy otra vez con el jefe y le digo, jefe, le digo, el ingeniero está dispuesto a cambiar de rol, yo le voy a enseñar y él me va a enseñar. Y me dice, no, ingeniera, es que esa planta es muy peligrosa para ustedes. Ah. Y lo entendí, pero no lo acepté. Le dije, bueno, No, pero no más. le dije, bueno, pues la lucha se le hizo, ¿no? Y me puse a buscar trabajo. Ah, ok. Me puse a buscar trabajo porque entendí que ya no iba a haber crecimiento. El departamento estaba maduro, estaba en los procesos estables y estaba todo controlado, ¿no? Más seguido a salida. No, no sé. Después sí me cambié de empresa. Resulta que estuvo chistoso porque el ingeniero con el que yo quería cambiar, él había competido para una posición en otra empresa donde yo también estaba compitiendo. O sea, competimos sin saber para la misma posición. Ujú. Sí, fue chistoso. Y pues yo gané la posición. Ok. Con el tiempo me enteré que la razón por la cual mi jefe no me había querido cambiar, entre las razones era porque el gerente de planta no quería mujeres, no quería mujeres. Me ha tocado también escuchar esos comentarios. A mí lo no eso nunca. Ujú, Sí, se tocó. sí, y yo dije, bueno, las cosas pasan por algo. Coral. Sí, y que en eso sí, sí voy a hacer el comercial, ¿no? Porque siempre para las mujeres es más complicado abrir dos espacios que para los hombres porque se entiende que el mundo laboral en las ingenierías pues pertenece a los hombres, ¿no? Entonces, sí es un poquito más complicado porque entran al juego más cosas. Es que es mujer, se enferma más, es más delicada, es más esto. Cuando muchas veces ni siquiera estamos hablando de otras cosas, sino de conocimiento Así. y disfrutar una actividad de esto. Entonces, sí es importante, yo creo, y por eso tomamos de alguna manera esta parte de darle el valor a las mujeres de lo que están haciendo, lo que están logrando, o sea, porque con mucho respeto no están pinta. No, sí es importante que, pues al menos que te den chance, pues mira, inténtalo a ver qué le sale, o sea, al menos
darle el valor de la duda, ¿no? Sí, Que a veces ni eso nos toca. no. Y en esa empresa, en el staff gerencial, nada más había una mujer. De todas las plantas, de todos los gerentes, Todos los miles de personas que... nada más una mujer. Todos eran hombres. Y esto pues, nuevamente, una empresa más en la que en los departamentos de liderazgo, igual la presencia de mujeres es muy reducida, Sí, casi nula. casi nula. ¿Y de ahí entonces a dónde fuiste? Me fui a otra empresa que me gustó mucho, que cumplí muchos sueños profesionales. Es una empresa médica. Ok. Me gustó mucho porque llegué en obra gris. Estaban construyendo la nave. eh, todo el personal era nuevo en esa empresa. Sí. Y bueno, los sueños que me gustó mucho y que cumplí fue que es como si alguien me hubiera escuchado y me dice, aquí está todo lo que pediste. Wow, qué suave. Sí, entonces era una empresa médica, las empresas médicas son muy celosos, no es muy fácil entrar y yo pude entrar. Era una empresa en construcción, una nave completamente nueva en todo. Las personas eran nuevas, todos los gerentes eran nuevos y los empleados pues también, que me tocó habilitar, pues como llegué en construcción, no había oficinas. Claro. Lo primero que habilitaron fueron un cuarto donde iba a ser la producción y ahí al mismo tiempo fueron construyendo las oficinas y pues me tocó participar en habilitar pues todas las áreas, dar apoyo a otras razones sociales. Fue muy, muy interesante. Aprendí muchísimo, muchísimo. Me fui muy agradecida pero también tuve otros desafíos ahí, ¿no? Que me pulieron como profesionista. Ok. Sí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ahí me pasó nuevamente que caí en burnout por el exceso de trabajo. Mm, la empresa creció como espuma y había una planificación, pero los tiempos no concordaban con, Con el plan. con lo que se necesitaba para ejecutar. Entonces, el departamento era nuevo, a diferencia de otros departamentos, no había procedimientos, había que implementar desde cero todo. ¿Y estabas, perdón, de seguridad y higiene también ambiental o nada más seguridad? Sí, eran las 3 áreas. Las tres, ok. Ajá. Y era una planta con muchas expectativas, por lo tanto los ojos estaban puestos mucho y el seguimiento estaba mucho puesto en la planta. Claro. Y había, pues de seguridad y higiene nomás estaba yo. Y eso pues en construcción, contratistas, habilitando áreas, transferencia, fue muy demandante y la verdad es que disfrutaba mi trabajo porque no me importaba quedarme tiempo extra a pesar de que no me pagaban Ok. el tiempo extra. Entonces, Pero sí estaban muy demandados. sumamente demandantes, una carga excesiva de trabajo. De las cosas que además aprendí ahí fue qué sí quiero para mí y qué no quiero para mí. Ok. Y me encantaba esa empresa, pero en su momento yo recuerdo que le dije a mi gerente que no quiero este estilo de vida para mí. Ok. Sí, no así de ahorcado. Ajá, me gusta todo, me gusta la misión, la visión de la empresa, pero no quiero este estilo de vida para mí. Sí, es demasiado. Entonces le dejé saber pues que con esas palabras que no iba a estar mucho tiempo en esas Ok. circunstancias, ¿no? Esas condiciones, claro. Sí, igual nuevamente sentí que llegué también al burnout y a tener como, ¿cómo le llaman? Trastornos postraumáticos por el tipo de estrés y sobre todo el ambiente, cómo se ponían las cosas de tensa cuando ocurría algo, ¿no? Eh, Se manejaba mucho estrés, ¿no? Ahí o sea, viví la experiencia, sí, aprendí, sí, me pulí, sí, pero estuvo el tiempo Claro. que fue necesario y hubo otras situaciones que yo recuerdo que me gustaría también comentar porque considero que sigue pasando y siento que en esta etapa en la que vivimos no debería, pero sigue pasando, ¿no? Recuerdo que uno de los comentarios que una vez recibí sobre un trabajo fue, y nos los dijo al equipo, ¿no? Porque para ese entonces ya habían contratado, yo era el ingeniero y tenía 2 técnicos. Ok.
eh, y recuerdo un comentario que me dijeron, no te vas hasta que lo termines. Ah, sí, me ha tocado Ah. escucharlo. Ujú. Entonces, recuerdo que ese día me fui hasta las 9 de la noche, ¿no? Ok. Cuando había entrado a las 7 de la mañana. Entonces, 14 horas. sí, y con el tiempo aprendí que, pues, vamos a trabajar, somos un número, no, en el trabajo somos reemplazables, pero en nuestras casas no. Entonces, hasta la fecha es un comentario que nunca quisiera decir eso. No te vas hasta que lo termines. No, nos ven las 24 horas, solamente se nos contratan todas las personas, o por lo menos la mayoría, tenemos un contrato de trabajo que es importante que respeten todas las personas. Sí, y qué bueno que comentas eso, ¿no? Porque volvemos a la parte del tacto, a la parte de la conciencia del trabajador. Lo que alguien nos comentaba, los soft skills, Ujú. donde muchas veces a los ingenieros nos cuesta entender y nos cuesta entrar y nos cuesta de alguna manera que llegue a la comprensión, porque a veces, digo, hay cosas que yo sé que urgen y hay Sí, cosas que urgen, pero realmente todo urge. así es. O sea, llega un punto en el que todo urge y dices, espérame. Y ahora es una pregunta, de todo lo que urge, ¿cuál urge más? Así es, Sí, que así es, ¿no? ¿no? Sí, sucede. Y me ha tocado otras experiencias también que cuando algo urge y que por el sentido de urgencia, o sea, sí se entiende que va a haber ocasiones que a lo mejor sí nos vamos a tener que quedar hasta que termine, pero ¿qué diferencia hay cuando el cabeza se queda? O sea, que te dice, urge y no te puedes ir hasta que lo saques, pero que se vaya. Claro. Y qué diferente es cuando, ok, urge y me voy a quedar con ustedes para también ayudarles y sacar el trabajo. Si eso lo urge, ¿en qué te ayuda, no? Ajá. O sea, es muy, muy diferente. Sí, y de las cosas que aprendí ahí, que como te digo, me pulí, pero también aprendí cosas que no quisiera desempeñar como líder de un departamento. Entonces, todo es aprendizaje, Por supuesto. todo es aprendizaje, pero nuevamente en esa organización del staff gerencial, que no sé, como entre 13 y 17 gerente, nada más había dos mujeres, nada. Ok. Sí, es que siguen siendo, de alguna manera seguimos siendo las menos. Sí, así que pues agradezco mucho también este espacio porque para incentivar pues a sumarnos, a hacer más y ayudarnos entre nosotras también. Sí, y sabes que algo que es importante, a veces, lógicamente nos va a costar más, pero yo siempre he dicho que el aporte que tenemos las mujeres es muy diferente porque la manera que vemos las cosas y ejecutamos las cosas es diferente. Vamos a llegar a los mismos resultados, sí, pero obviamente tenemos puntos de vista muy distintos a los de los hombres. Entonces, yo siento que lejos de decir, es que son mujeres, al contrario, es abrir más el espacio porque te vas a enriquecer de cosas que los hombres de manera natural obviamente no pueden desarrollar, ¿no? Entonces, esa parte es importante y ahorita que contabas eso me acordé, este, de todas las veces cuando dices, o sea, yo era sola de seguridad y higiene, y nosotros a veces como contratistas estamos así, ¿qué es líder de seguridad? ¿Dónde está? Allá ando, ¿de qué lado? Ándale. O sea, sí pasa, ¿no? Y que a veces nos toca que llevas a la gente, llevas al personal, el equipo, la herramienta, todo lo que vas a ocupar, y estás ahí desde las 8 de la mañana, pero empiezas a trabajar hasta la 1:30. Entonces, muchas veces para nosotros como contratistas es decir, ¿sabes qué? En esta empresa es que en realidad la jornada no nos dura, o sea, no nos, porque empiezo a trabajar a las 9:30, en lo que se acomodan empiezan a trabajar ya a las 10 y a las 12 salen a comer. O sea, Sí. es complicado y eso lo hago como comercial porque sí, a veces digo, la industria, pues al final uno va a dar un servicio, ¿no? Y sí te van a recibir, pero muchas veces sí es importante que haya más personas que atiendan muchas necesidades, no nada más a mí como contratista, sino muchas otras necesidades que una persona, o sea, Es no puede real. vivir locos en todas partes, es imposible. Ajá, por eso comentaba hace rato que es 50 y 50 la responsabilidad, Ah, ¿no? O sea, es por la misma razón, porque casi siempre me toca que es una persona el que hace los permisos de trabajo y cuando hay varios contratistas desempeñando o desarrollando varios proyectos, sí se vuelve complicado y tardado darle el servicio. Entonces, una recomendación que, por ejemplo, yo daría a los contratistas, que se me hizo muy buena, cuando interactué con uno de ellos, es en el contrato de trabajo colocar ahí, ¿no? De
pues que el tiempo es limitado y que el soporte pues sí se requiere en cuestiones de permisos de trabajo que se desarrollen Ajá. en la primera hora de cuando llegan a la planta para Sí. desarrollar el trabajo. Y casi nadie de los contratistas coloca eso. No. La otra es, Pero gracias por el concepto. sí, Muy bueno. la otra es que administrar el tiempo. Por ejemplo, regularmente los contratistas llegan entre 8 y 10 de la mañana. Ganarles, ¿no? Llega al puntualito. Y a mí en lo personal lo que me ha servido es ponerme de acuerdo con los contratistas y hacer toma de conciencia. Oye, es que no eres el único contratista. ¿Qué te parece si tú llegas a tal hora y tú llegas 20, 25 minutos desfasado con respecto al otro? O sea, administrarlos pues desde un principio. Pero ahí cae la experiencia del ingeniero o el técnico de seguridad e higiene. Claro. Entonces, igual también de la pericia, también de que a lo mejor el contratista ver más allá cómo forma la experiencia, Ajá. decirle, oye, pues mira, yo voy a estar viniendo durante 2 semanas, ¿te parece bien si llego a las 8 para que me atiendas a mí primero? Ok. Entonces se ponen de acuerdo y funciona muy, muy bien. Sí, porque a veces llevamos 5 contratistas a la vez. Si no va volteando a hablarnos, ¿a quién van a atender primero? Sí, y en lo que va y le revisa que el elevador, la escalera, el EPP, Ah. el área, que no trae la guarda del buffer, Ajá. se pierde mucho tiempo. Entonces yo también otra cosa es que le decía cuando tenía así ese trabajo es, ya acercando tus cosas, ya sabes lo que te voy a revisar, velo nomás para que yo llegue, mire, coteje y vámonos. Ujú. Entonces, así pues nos organizábamos y nos salía bien para eh, avanzarle con el tiempo y poder dar el servicio a todos. Pero este contratista en especial me llamó la atención porque en el contrato de trabajo puso que la primera hora de cuando llegue la persona, que es para liberar, en caso de que apliquen permisos de trabajo en cuestiones de seguridad y higiene, que sea en la primera hora en cuanto llegue el contratista. Y si no se le atiende, ¿qué pasa? Pues es un incumplimiento al contrato y se le puede cobrar como... Ah, buen tip. Te voy a anotar. Sí, es una forma en la que te puedo ayudar, les puedo ayudar. Y les agradezco, ¿no? Imagínate, toda la gente que se pueda beneficiar de eso. Me encanta. Muchas gracias. Algo más que nos quieras compartir. Porque digo, traes muchas experiencias, Sí, muchas cosas. ya tengo en total desde que me gradué 12 años de experiencia y Y sigues laborando, obviamente, sigues activa. sí, mm, no porque algunas personas hayamos tenido situaciones no tan gratas, quiere decir que así vaya a ser para todas. No, hay muchas situaciones muy satisfactorias. Por supuesto. No dejar, un consejo para las mujeres es no dejar de ser ellas, ser adaptables y la comunicación es muy clave, no se le puede hablar igual a una persona como a otra y que se sigan sumando, pero que al mismo tiempo también apoyen a otras profesionistas que se sigan desarrollando para que también seamos más ingenieras en el campo, por ejemplo, de la manufactura, ¿no? Sí. Que seamos más mujeres en puestos de liderazgo. Sí, y sobre todo, libro, esta parte que tú comentabas, ¿no? Que yo sí considero que es importante. Si tú sabes hacer algo, enséñale a los demás, porque te van a facilitar el trabajo. Cuando tú eres un líder y no le enseñas a tu gente, se te carga más el trabajo porque ¿quién te ayuda? Completamente. En cambio, cuando tú ayudas a tu gente y los enseñas, ellos te pueden ayudar a ti de otra manera, no se puede. Sí, y además, después nos volvemos a encontrar. Sí, por supuesto. Después nos volvemos a encontrar y qué mejor que tener un aliado Ajá. que tener un contrincante, ¿no? Sí, y al final, mira, yo siempre he compartido esa filosofía, hacemos roles, o sea, no es, aquí nadie es más importante que son Así. roles, y como tú dices, afuera nos vamos a volver a encontrar y tal vez son roles diferentes y seguimos siendo compañeros. Y sin Así. tal de cuentas, lo importante es que en esa comunicación puedas fluir y se logren los objetivos de la mejor manera. Entonces, la verdad es que sí. Algo más, Rubén, algo que nos No, sería todo. Y bueno, sumaría que siempre se aprende. De las cosas buenas, de las cosas malas. Sí. Siempre se aprende y continuar aprendiendo, involucrándose y abriendo campo. Si algo no te gusta, dale por aquí. Claro. Y si eso te gusta, tienes la opción de continuar ahí o expandir el conocimiento, ¿no? Entonces, para los nuevos que se van integrando, aprender, estudiar, aprender, involucrarse.
Para los que ya estamos, compartir, generar más profesionistas capacitados. Y sabemos en nuestra experiencia qué es lo que nos hizo falta. Entonces, sumárselo para que ellos sean más preparados y esta preparación pues también nos ayuda a nosotros a desempeñar mejor nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo que podría decir y pues que ojalá siga habiendo más mujeres que nos ayudemos entre Sí, nosotros. ojalá que sí. Entonces, afortunadamente, esto se sigue abriendo y espero que cada vez seamos más mujeres, pues que nos Sí. podamos sumar y podamos compartir de lo que hemos aprendido con los Sí. Ninja. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia, ¿no? Y el campo de seguridad y higiene, pues, es muy importante, igual que los demás departamentos. Y Sí. ojalá que también siga habiendo más ingenieros ambientales. Sí, ojalá. Está la invitación abierta. Y igual, Ruby, aprovecho para invitarte de nuevo porque me gustaría hacer una segunda sesión contigo donde ya podamos desarrollar de manera particular ciertas áreas que nosotros desconocemos, como los tipos de personas de seguridad, en qué materiales, en qué cosas se manejan. Entonces, ya en otra sesión nos aventamos otros temas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartes y por todo lo que de alguna manera nos aconsejas. Muchas gracias. Eso es bueno. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos despedimos de esta sesión, pero los esperamos en la siguiente sesión de Eres en Ingeniería. Gracias.